Muy buenas noches a todos los participantes. Bienvenidos una vez más a los que se conectan aquí en Perú y a nuestros amigos vecinos de diferentes países. Bienvenidos al curso Políticas Públicas y Gestión Pública en el Perú. A los participantes les recordamos que puedan dejar sus preguntas. Recordamos a los nuevos interesados que pueden acceder a la certificación del material. Dejaré el número de mi compañero en el chat para que puedan comunicarse con él y les pueda brindar los pasos a seguir. Entonces, con ustedes tenemos al expositor Luis Daniel Vázquez Rojas, economista de profesión, estudió en la Universidad Nacional Federico Villarreal y con una amplia experiencia en el sector público y privado. A continuación, ya del pase, economista Vázquez, para que pueda comenzar, ya puede iniciar. Ok, muchas gracias, Mireya. Bien, chicos, nuevamente muy buenas noches con todos ustedes. Ya Mireya les dio un pequeño resumen de mi currículum académico. Adicionalmente del título universitario, quiero comentarte que soy egresado de la maestría de gestión pública, ¿sí?, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿ok? Adicionalmente, cursos e especializaciones vinculadas a la gestión pública, ¿sí? Y finalmente, pues, tengo 9 años de experiencia en el sector público, principalmente en el sector salud, donde me vengo desempeñando como jefe de planeamiento y presupuesto. Entonces, chicos, desde esta óptica, o principalmente desde la experiencia de planeamiento, a mí me ha permitido comprender cómo funcionan nuestras políticas, en qué dirección apuntan, qué es lo que nosotros debemos trabajar, pues, ¿no? Una política tiene por función principal atender un problema determinado, ¿no? Una necesidad, dar una solución a un problema, y para ello tú creas diferentes tipos de programas, esquemas, ¿sí? Estas políticas, estas decisiones de gobierno, gobierno ejecutivo, gobierno como legislativo o como poder, lo quieres llamar, poder legislativo, poder ejecutivo, decisiones desde municipales, decisiones regionales, ¿sí? Porque cada uno de ellos aplican políticas, ¿ok? Tiene un enfoque principal en solucionar un problema, ¿sí? Y si bien la coyuntura actual, que estamos viviendo un problema caótico en el país, y voy a ser preciso en esta parte, amigos, que yo no voy a entrar en un juego de palabras si las marchas son correctas o incorrectas. Creo que no es el punto. Creo que allí cada uno de ustedes puede determinar su propia conclusión, su propia eh, pensar, opinión, ¿sí? Si lo que se pide es correcto o no es correcto, ¿sí? La forma o la no forma de cómo se hacen las cosas, ¿sí? Y también si es que las decisiones del gobierno están siendo las correctas, ¿sí? Entonces, yo no voy a entrar a tallar allí, no me corresponde y no sería ético de mi parte, porque si yo te daría mi opinión en cuanto a lo que yo pienso, es como tratar de influenciar en tu pensar, en tu idea, o quizás si piensas igual que yo, afiances, o si piensas diferente que yo, cambies.
No, y esa no es la idea. La idea es ver todos los escenarios, ¿sí? Todos los escenarios que estamos pasando. Ponernos en la situación del protestante, ponernos en la situación del gobierno. Y la parte teórica que vamos a ver, amigos, nos va a mostrar la posición que toma el Estado en su rol. Y también que el Estado o ese poder que tiene nuestras autoridades emana de todos nosotros. Entonces, va a ser muy importante nuestra teoría con nuestra práctica, con lo que estamos viviendo. Repito, lamentablemente, hechos muy tristes porque hay pérdidas humanas, ¿sí? Y bueno, hablaremos en el camino. El Estado y su estructura. El Estado, conjunto de instituciones que conducen un país, que se toman decisiones, ¿ok? Que hay algunos que lo personifican, como es el caso del presidente, y hay algunos que lo representan, que es en el caso del Congreso, ¿sí? Pero estas decisiones que se toman como Estado, ¿ok? Son para buscar un bienestar general para la población. Esa es la fijación principal, que la población se vea beneficiada, se vea atendida, satisfecha, ¿ok? Bien. Justo como hablábamos, ¿no? Pues el Estado son instituciones, tienen autoridad, establecen normas, regulan una sociedad, ¿sí? Tienen soberanía interna y externa sobre un territorio. Entonces, ya hablamos de instituciones. Institución, hablamos de el poder ejecutivo, encabezado por la presidenta de la República. Hablamos del Congreso de la República, otra institución. Tienen autoridad, Luis, pero no hacen bien las cosas ninguno de los dos. Ok, sí, posiblemente, sí, pero tienen autoridad. Y tienen autoridad porque se les ha dado poder. ¿Y cómo les dimos poder? El día que fuimos a sufragar, a emitir nuestro derecho a voto. Pero yo no voté por el señor Castillo, yo voté por otro candidato. Sí, pero la democracia en nuestro país señala cuál es el proceso correcto que se sigue en el caso de elecciones, ¿no? Pasó una segunda vuelta y resultó ganador el señor Castillo. Y con su plancha de trabajo, su equipo de trabajo. Luis, pero yo no elegí a Dina Boluarte como presidenta. Perdóname, pero cuando elegiste a Castillo, si es que lo elegiste a todos quienes conformaban su plancha presidencial. ¿Sí? Y si votaste por otro candidato, igualito sabías quiénes eran los vicepresidentes. Ok, entonces las reglas del juego ya las sabíamos. Bien, el Estado, mira, como nos habla la norma, actúa sobre entidades e instituciones públicas. ¿Ok? El Estado actúa sobre entidades e instituciones públicas. El Estado es la organización política de una nación. ¿Sí? ¿Cómo se organiza una nación? Es la estructura del poder
que se asienta sobre un determinado territorio y población. Mira cómo se organizan políticamente. Hay una organización política, organización para solucionar problemas, estructura de un poder. Tienen poder, porque si no tuvieran poder no pueden tomar decisiones. ¿Sí? Y esto se asienta sobre un territorio, este espacio físico, y las decisiones se toman sobre la población, ¿no? Las personas. ¿Ok? Tenemos los elementos del Estado. 3 elementos, así lo sitúa también la Constitución Política del Perú: territorio, población y poder. ¿Sí? El territorio es lo que tú y yo estamos pisando actualmente. El suelo. Más abajo, subsuelo, dominio marítimo, espacio aéreo. Todo ello corresponde al espacio físico geográfico, o en otras palabras, el territorio peruano. ¿Sí? Tenemos también que en este territorio existe una población, vive una población, y somos todos los hombres y mujeres que pertenecen a ese estado. Todos los hombres y mujeres, todos, todos. Entonces, ¿existe el medio físico? Sí, y hay hombres y mujeres, seres humanos, quienes habitan ese espacio físico. ¿Ok? Pero para que pueda existir esa convivencia pacífica, para que el más vivo no se aproveche del más débil, para que el más débil no quiera buscar generar beneficios del que más tiene, porque a veces sucede ello, ¿sí? O el más rico se aprovecha del más pobre, ¿sí? Es que la población se organiza, ¿sí? Y elige representantes, personas que les da poder para que tomen decisiones sobre ellos. Entonces, la población le da poder a estas personas, le da poder. Ese poder, las, las autoridades pueden tomar decisiones sobre nosotros, ¿sí? Entonces, ese poder se otorga mediante una asistencia de un poder político, pues, ¿no? Justo lo que estamos hablando. Bien. Ahora, este poder tiene que ser bien usado, pues, un poder bien usado, que un poder que atienda necesidades de la población. Y acá podremos partir la siguiente incógnita, amigos. El poder que está usando, en este caso el Ejecutivo, ante estas manifestaciones, ¿es el adecuado? Un poder a través de nuestra Policía Nacional, que tiene escudos, que tiene armas, bombas lacrimógenas y una serie pues de implementos para contrarrestar mítines o protestas. No se actúa de igual proporción con el manifestante, que ante una desesperación busca con qué pueda contrarrestar, ¿no? Luis, pero no es lo correcto. Ah, ok, sí, está bien, no es lo correcto. Como te digo, vamos a analizar todo el punto de vista.
¿sí? Vamos a analizar todo el punto de vista, ponernos en los zapatos del policía, también del protestante. Y lamentablemente, chicos, acá hay algo que me da pena decirlo y espero no generar ninguna opinión diferente con ustedes y tampoco quiero que se tome mal, pero quiero que lo medites. En el país, en el Perú, primero, que no tenemos una cultura ética correcta. No somos íntegros, ¿sí? Desde que en casa ya nos enseñan a hacer pequeñas mentirillas, vamos creciendo mintiendo, vamos creciendo engañándonos a nosotros mismos y engañando a los demás. Yo te pregunto, en la universidad, ¿tú alguna vez habrás comprado un libro fotocopiado? Esa es piratería. Habrás comprado un CD en su momento, cuando habían los CDs piratas y no legales de las tiendas o discográficas. Habrás copiado en algún examen. Ya empezamos mal, entonces nuestra cultura ética, moral, no es no está bien afianzada. Mira, estoy hablando en general, chicos, ojo, para que ustedes vean ese punto. Entonces, si desde ya partimos con ello, las autoridades que nos representan, lamentablemente, en algunos casos, no todos, no nos escuchan. Y lamentablemente en este país, si tú protestas pacíficamente, no te hacen caso. Un día de paro le genera millones de soles de pérdidas económicas al país. Y digo millones de soles. Cusco, ¿cuánto está perdiendo? Centro de Lima, ¿cuánto están dejando de vender? ¿Mm? Ya, de ahí nomás partimos. Pero como no hacen caso, las autoridades no buscan diálogo, no se entiende, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Se toman medidas extremas. No es lo correcto, no es lo correcto, coincido contigo, no es lo correcto, pero lamentablemente en este país, repito, para conversar o para que nos hagan caso, ya no se puede conversar, no se tiene que gritar, como se dice, ¿no? Para hablar un poco metafóricamente hablando. Si yo converso contigo, no nos entendemos, pero si yo te empiezo a gritar, te hago pasar vergüenza, sí, me vas a prestar atención al menos. Pero aún así, con lo que está pasando en el país, no se está haciendo, no se está tomando la fijación que se necesita en estas protestas. Entonces, ya te vas dando cuenta que las cosas que se están haciendo no son las correctas. Hay muertes, inclusive. Y para eso no te han dado el poder, pues. Sí, no te han dado el poder para eso. Tenemos un Congreso que le preocupa más otros aspectos y no solo lo que pasa en el país. Tenemos un ejecutivo que quizás pasa por paños de agua tibia el problema. Y esto lo que está pasando es lo que voy a enfocarme en poder. Si bien es cierto, chicos, las autoridades tienen el poder, pero ¿quién te dio el poder? La población. Y si la población te dio el poder,
la población te lo puede quitar. Ejemplos, un montón. No me voy tan lejos. Un par de años atrás, cuando el señor Merino, presidente del Congreso, asumió el mandato presidencial por la salida de Vizcarra, ¿no? O por la vacancia de Vizcarra. Y pasó el escenario y todo el Perú, Lima, marchó, pidió su salida, hubieron muertes. Ahí sí, la prensa también apoyó. Y lo sacaron del poder, entró Sagasti, ¿no? Y eso que estaba todavía otro presidente del Congreso en el cual se voceaba para que luego asuma la presidencia de la República, pero la población no estaba conforme y seguía protestando, seguía en esto caos en el país. Pero pues, él eligió una persona, por decirlo así, ecuánime, Sagasti, entró el presidente del Congreso y él fue el que asumió la presidencia, ¿no? Y como corresponde, convocó a elecciones. El Congreso vacó a Vizcarra. Vizcarra disolvió el Congreso. Nadie tiene el poder absoluto, amigos. Y eso es lo que se está haciendo prevalecer es ahora. El poder, no de la autoridad, el poder que tiene la población y que lo está diciendo, pero nuestras autoridades no hacen caso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando, amigos. Y mira cómo la teoría va encajando propiamente con nuestra realidad, pues, ¿no? Mira qué otras características tiene el Estado. Es una agrupación social humana, tiene un territorio, la estamos viendo, un orden jurídico, soberanía, somos dueños de nuestro territorio, de nuestro mar, ¿sí? Un gobierno y una administración para su funcionamiento. Y mira algo muy importante y muy interesante que está en este fin principal del Estado. El Estado fue creado para ordenar y servir a la sociedad. Ordenar, creo que esto se entiende, ¿no? Ordenar lo que no venimos trabajando de manera correcta. Hay muchos aspectos en el cual el Estado se ha venido ordenando, mejorando. Pero mire esta palabra tan bella, porque no existe otro significado. Servir. ¿A quién sirves? A la sociedad. No lo digo yo, está en la Constitución. Servir a la sociedad. Y discúlpenme, ya casi voy a enfocarme en la norma, yo no veo el servicio, yo no veo la atención. La población está reclamando algo específico. El adelanto de elecciones, el cierre del Congreso. Pero ¿qué se está haciendo? Claro, algunos dirán, pero Luis, no todo lo que dice la población vamos a hacer caso. También hay un fin de que el presidente tiene que gobernar y hacerse respetar. Sí, coincido. Pero en tu criterio y en tu razonamiento, querido amigo, hay que ver también si el país se está conduciendo de manera correcta para que tú saques esa conclusión. Porque considerando la gente no protesta por las puras, hay personas que vienen de provincia sin comer correctamente, su familia, ¿sí?
servicio. Todos los funcionarios y servidores públicos nos debemos a la sociedad. Y eso es lo que algunas autoridades no entienden. Cuando digo autoridades hablo a nivel general. No entienden, no se preocupan. ¿Sí? Entre otros fines, busca mantener el Estado, relaciones externas, mantener y preservar el orden interno, esto no se viene dando, y el desarrollo de la sociedad. El poder del Estado viene del pueblo. Mira, ahí está. No lo digo yo, amigos. ¿De quién viene el poder del Estado? Del pueblo. Y eso es lo que las autoridades tienen que entender. No es un sector. Antes habían protestas, no sé si tú recordarás, bueno, no hace poco, es el año pasado, anteaño pasado, protestas para que eliminen las infracciones de los taxis o del sector transporte, ¿no? Porque eso no los deja trabajar, ¿verdad? Me parece una barbaridad, porque si has cometido una falta, una infracción, ya no deberías ni transitar ni manejar, ¿no? Y otros tipos de protestas que a veces no guardan relación y que son en algunos casos no enfocadas en la realidad, ¿no? Y donde sí, pues el Estado tiene que intervenir o para poner orden a la delincuencia. Sería muy interesante que la misma cantidad de policías que son estos antimotines, antiprotestas, pongan y resguarden las calles con tanta delincuencia que se tiene. Me acuerdo que hace 2 meses hacia atrás, los noticieros o nos hablaban del señor Castillo o todo era matanza, muerte, delincuencia, robo. Y ahora tampoco no hay robos, no hay nada. El país está bien, el único problema son las protestas. Mm. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Quien defiende los intereses del Estado está a cargo de la Procuraduría. El idioma oficial castellano, que ha hecho Aymara, capital de la República Lima y la histórica es Cusco, creo que por un poquito de historia sí lo conocemos ello. Y acá tenemos nuestros poderes del Estado, ¿no? Lo que estamos hablando. Legislativo, ejecutivo, judicial. 3 poderes independientes. Poder legislativo, y lo encabeza el Congreso de la República. Son ellos quienes justamente representan a la población. Son ellos quienes tienen que atender las necesidades de la población. Son ellos quienes deben pensar en lo que al país le hace falta y no pensar en sus necesidades. No pensar en vamos a cambiar la ley de la reelección congresal. Vamos a aprobar la bicameralidad. Es decir, mecanismos políticos, pero para beneficio particular. Tenemos el poder ejecutivo encabezado desde los 3 niveles de gobierno. El primero es el gobierno nacional, ¿sí? En la siguiente lámina te hablo de los otros 2 gobiernos, regional y local. En el gobierno nacional tenemos a la presidencia de la República, encabezada o liderada por la señora Dina Boluarte, Consejo de Ministros y la presidencia y Consejo de Ministros, encabezada por el premier Otárola, ¿no?
Tenemos un total de 18 ministerios, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene a cargo un sector o un rubro específico de la población, ¿ok? Y la PCE. Poder Ejecutivo, quien ejecuta, vale la redundancia, las acciones del país. Ejecuta el gasto público, genera beneficios para la población, ¿sí? Poder Judicial, otro poder del Estado independiente, ¿sí? Que busca resolver las diferencias o diferencias que existen entre una persona u otra, empresa u otra persona, defender la justicia del país de manera imparcial. Ahí tienes la estructura del Poder Judicial. Y volviendo al Poder Ejecutivo, tenemos a los dos niveles de gobierno, regional y local. Un conjunto de distritos, ¿sí? Un conjunto de distritos va a formar una provincia, ¿no? Que lo tienes. Distritos forman una provincia, un conjunto de provincias, varias provincias bajo una misma jurisdicción forman una región, ¿sí? Forman una región. Ok, en el caso de las municipalidades distritales y provinciales, la estructura que tienen ellas en el gobierno local es un consejo municipal que le establece el alcalde y los regidores, la alcaldía propiamente representada por el alcalde, empresas municipales de ser el caso, ¿no? Gobierno regional, están los consejeros regionales y el gobernador regional, el presidente de la región o gobernador regional nuevamente, y un consejo de coordinación regional. Por otro lado, tenemos los organismos constitucionalmente autónomos, ¿sí? Autónomos porque no dependen de ningún poder del Estado y tampoco tienen injerencia ningún nivel de gobierno. Son autónomos en sus decisiones. Y justamente, amigos, una de las declaraciones, perdón, que dio nuestra presidenta, creo que fue el día de anteayer, el día viernes creo que fue, discúlpenme, viernes pasado, dijo pues el gobierno y la fiscalía están trabajando de las manos para acelerar las denuncias que correspondan. Ok, sonó muy bonito, muy interesante, pero inmediatamente la fiscalía, es decir, el Ministerio Público, emitió un comunicado indicando pues que la Fiscalía de la Nación es un organismo autónomo y no trabaja de la mano con el gobierno de turno. Claro, lo que te estoy explicando es la teoría y en la práctica mira cómo se pasó. Y la misma Fiscalía hizo un comunicado, porque si no, así se puede pensar, malinterpretar, que el Ministerio Público, la Fiscalía, trabaja en conjunto con el gobierno central y se estaría derrumbando todo lo que yo estoy intentando enseñar por aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo que también hay que tener bastante cuidado, ¿no? Son organismos autónomos como el Jurado Nacional de Elecciones, como la OMPE,
como la RENIEC, Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, bueno, ya hablé Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central de Reserva del Perú. Por último, y no me olvidé, la Contraloría. La Contraloría, quienes son los que hacen la revisión y control del uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Si es que estos se están administrando de manera correcta y también si llegan a los beneficiarios, como señalan sus normas. Bien, ya damos una definición de la política, lo que habíamos estado conversando ya inicialmente. Es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, casual, pone en movimiento la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios. Es una acción con sentido. La política es una actividad de comunicación pública. ¿Sí? Pueden debatir temas en común. Sus diferentes puntos de vista pueden ser unificados. Podemos llegar a acuerdos y de eso se trata. Porque va a llegar un momento en el cual el aspirante a una política A y el aspirante a una política B, por el bien del país, pueden llegar a una política C, con los aportes de cada uno. ¿Sí? La política real lucha por el poder en función de los intereses y ventajas. Se expresa y se efectúa bajo el proceso de políticas. ¿Qué es público? Es notorio, común, abierto, transparente, público, ¿no? Entonces, ¿qué es una política pública? ¿Sí? Son programas que un gobierno cualquiera desarrolla en función de un problema o situación determinada. ¿Sí? Bien. Ampliemos más esta definición. Son las acciones de gobierno. Es la acción emitida por este que busca como dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad. ¿Sí? Se pueden entender como un uso estratégico de recursos para aliviar problemas nacionales. ¿Sí? Entonces, en nuestra coyuntura actual, ¿sí? La estrategia política del gobierno es contrarrestar la protesta, ¿sí? Considerando los mecanismos que actualmente estamos viendo, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Qué está haciendo el legislativo? Viendo posiblemente otros escenarios y no enfocado en la realidad. Y las protestas son en casi todo el país, amigos. Y el Congreso todavía, al parecer, no entiende lo que el país está reclamando. ¿Sí?
Entonces, mucho ojo con ello. Son el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno actuando directamente o a través de agentes y que van dirigidos a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Tenemos diferentes políticas emitidas, políticas de salud, políticas de vivienda, en el cual busca generar viviendas para las nuevas familias, ¿sí? Estos a través, por ejemplo, en el caso de vivienda, generar estos créditos de vivienda en el cual el Estado ayuda a financiar el crédito o la inicial de una vivienda. El Estado interviene, pero Luis, pero no me está ayudando, ¿de qué me sirve tener vivienda? Sí está ayudando, porque hay un problema, sobrepoblación. ¿Por qué crees que las familias invaden un terreno baldío, desocupado? Porque hay necesidad de vivir en un espacio físico, ¿sí? Lo cual no se tiene el mecanismo, el dinero suficiente para que esto se pueda realizar. Entonces, ¿qué se hace? Se invade. Y ese es un problema. Ya, Luis, eso es prohibido, la policía tiene que ir a sacarlos, a replegarlos, ya, ok. Ahí está, quizás por decirlo así, haciendo un uso correcto, ¿no? De la intervención policial. Sin embargo, hay un problema, la gente quiere vivir, quiere un espacio físico, ¿sí? Entonces, eso es lo que también tenemos nosotros que tener en cuenta. Es un problema. Hay una sobrepoblación y la gente necesita un espacio para vivir. Las nuevas familias necesitan un espacio para vivir y no se tiene. Tampoco hay una cultura de planificación familiar, ¿sí? Saber qué cantidad de hijos debe tener una familia. No existe ello. Entonces, eso genera problemas al país. No sé si habrás visto que hay en Lima, el alcalde actual ha dispuesto a generar un mecanismo para que no se emita o pague los peajes de Puente Piedra. Esto va a entrar en un juicio, la empresa no va a perder, va a ser un juicio, claro, no pagues el pasaje ahora, pero cuando la empresa gane el juicio por incumplimiento de contrato, ¿quién va a pagar esos millones, millones de soles que se pierdan en el juicio? La población. Una medida política, una promesa de campaña realizada, cumplida parcialmente, pero después cuando me vaya del cargo a los 4 años, el juicio va a salir a favor de la empresa y se va a tener que pagar y vamos a tener que pagar todos los intereses que involucran esa decisión política. ¿Yes? ¿Y por qué es decisión política? Porque la población reclama cómo voy a pagar peaje y cada vez sube. ¿Sí? Eso es lo que se está evaluando. Tenemos también las políticas nacionales que se enmarcan sobre políticas de Estado, ¿sí? Y responden a identificación y problemas o necesidades que tiene la población. Estos son priorizados en la agenda pública. Los ministerios diseñan, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales bajo su rectoría, las cuales se aplican a todos los niveles de gobierno.
Tenemos políticas nacionales que aplican para todo el país. Es como si donde llueve todo se moja, algo así, ¿sí? Definen objetivos prioritarios, lineamientos, contenidos principales de las políticas públicas. ¿Ok? Una política nacional también es conformado como una política general de gobierno. Recuerda que cuando ingresa un nuevo gabinete ministerial, este expone su política general de gobierno, enmarcado en estas políticas nacionales, políticas de todo el país, no de un sector, políticas de todo el país. Entonces, el gabinete va a pedir este voto de confianza para que le deje trabajar esta PGG, Política General de Gobierno, priorizando en la agenda pública, ¿no? Necesidades urgentes que el país tiene. Que ahora posiblemente no se estén cumpliendo por esta coyuntura que estamos pasando. Sin embargo, eso es lo que corresponde en esa priorización. Y tenemos el otro tipo de política sectorial, como su mismo nombre lo dice, para un determinado sector, ¿sí? Y corresponde a un subconjunto, un desprendimiento de las políticas nacionales y afectan una actividad económica y social específica, ya sea tema público o privado, ¿sí? Allí se consideran intereses generales del Estado, diversidad de realidades, tanto regionales y locales, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos allí nuestras políticas sectoriales. ¿Cómo se establecen estas políticas? Lo formula el Poder Ejecutivo, establece mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales y locales y otras entidades según requiera corresponde a la naturaleza de cada política. Una política de saneamiento para agua y desagüe, quiera o no quiera, el Ejecutivo, quien es el ejecutor, para la redundancia, tiene que coordinar pues con las regiones, con los locales, si es que esta política sectorial del sector saneamiento, ¿sí? O en este caso del Ministerio Vivienda, Construcción y Saneamiento, y se enfoca en una determinada región, ¿no? Y obviamente, también a un distrito, ¿no? Las políticas nacionales y sectoriales son de responsabilidad de las autoridades del gobierno nacional, gobierno regional y local, según corresponda, ¿no? Una política nacional y sectorial se aprueba por decreto supremo con el voto del Consejo de Ministros. Y esto es lo que se hace el esquema de gobierno, pues, ¿no? El Estado, un conjunto de instituciones, Poder Ejecutivo, Congreso, partidos políticos, ¿sí? Todos ellos se reúnen en este foro del Acuerdo Nacional, donde están todas estas organizaciones que te menciono, estas entidades públicas, para debatir las políticas de Estado. Entonces, todos los que vamos a priorizar como políticas de Estado, políticas en las que el país va a poner fijación, en que en el país se va a atender, que en el país, tanto privado y público, van a poner todos sus esfuerzos para que esa política se pueda cumplir. ¿Sí? Y eso se llama el Foro del Acuerdo Nacional. Como hemos hablado, este Foro del Acuerdo Nacional, de que se establecen políticas de Estado, tenemos la política general de gobierno, donde se hablan de las políticas nacionales, pues, ¿no? Y estos, recuerdas tú que habíamos conversado, subconjuntos en políticas sectoriales,
o multisectores, políticas regionales, locales o distritales, ¿sí? Y también puede haber una política institucional, es decir, en cada institución pública. Este es el enfoque que se da a nivel de gobierno, ¿sí? Pero, ¿quién es el encargado de hacer cumplir estas políticas, de que el país pueda recibir las necesidades que actualmente tenemos? Es nuestros amigos de CEPLAN, del Centro de Planeamiento Estratégico, en el cual está a cargo la PCM. Y estas políticas de Estado se transforman en este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. El sistema de planeamiento interviene y dice, pues, yo voy a elaborar un plan, vale la redundancia, estratégico, vale la redundancia, que tenga el desarrollo y sea nacional, sea de todos, ¿ok? Para lograr el cumplimiento de las políticas de Estado. Este plan estratégico se aprueba mediante Consejo de Ministros. Y al igual que este plan estratégico de desarrollo nacional, para cada tipo de política nacional, sectorial, establece otros tipos de planes, como el PECIN, que es el Plan Estratégico Sectorial, y acá ya está encargado algún tipo de ministerio, ¿no? Porque hablamos sectorial, como te ves, la política de saneamiento, Ministerio de Vivienda, la política de salud a cargo del Ministerio de Salud, ¿sí? Al igual, Plan de Desarrollo Regional Concertado, que atiende la política regional. Igual, el Plan de Desarrollo Local Concertado de la provincia, del distrito. Y a nivel institucional se establecen los planes, ¿no? Los planes operativos, como el POI. Cada institución pública tiene un plan operativo. A nivel de ministerio tiene un plan estratégico. A nivel territorial tiene los planes concertados, perdón, ¿sí? Estos a su vez planes que corresponden a varios sectores multianuales o multisectorial para más años y que logran el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, el encargado de hacer cumplir esta función, pues es el CEPLAN, es una entidad pública, CEPLAN, Centro de Planeamiento Estratégico, que se encuentra incluido en la PCM. Ok, bien. Veamos un poco de gestión pública, porque nuestro curso también habla de gestión pública. Pero ahora vamos a ver un enfoque ya desde una entidad pública, desde la parte interior de cómo funciona el Estado. Pues no, una gestión pública son conjunto de acciones en las cuales busca alcanzar logros, fines, objetivos y metas. Se enmarca principalmente en las políticas del Ejecutivo, ¿sí? Entonces es lo que yo planeo realizar. La administración pública, ¿sí? Son los organismos o las instituciones quienes van a hacer cumplir esa gestión pública. ¿Ok? Ampliemos el concepto, ¿no? Gestión pública es la toma de decisiones desde la alta dirección, es más práctica para alcanzar los objetivos de un fin colectivo y cambia con los gobiernos. ¿Ok? Cambia con los gobiernos.
Mientras que la administración pública es toda infraestructura, es todo ministerio, es toda municipalidad, equipamiento, personas quienes están sujetas y subordinadas al gobierno de turno, a este gobierno que cambia, pues, ¿no? Cambia de decisión, viene con una nueva política, nuevas decisiones, pero la administración se sujeta a lo que indica, pues, ¿no? La administración pública perdura con el tiempo y puede imprimir intereses políticos sobre el bien común. Veamos un poco de nuestra ley orgánica del Poder Ejecutivo. Tú verás que cada vez que existe cambio de ministro, mencionan esta ley, Ley López, o nuevamente Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Para que un ministro se pueda nombrar como ministro, tiene que hacer referencia a esta ley. Cuando exista un nuevo cambio de gabinete, pone atención y van a mencionar esta ley. ¿Sí? ¿Qué busca esta ley? Busca, primero, organizar mejor la gestión pública, pero únicamente desde el punto de vista del Poder Ejecutivo. Con un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante las cuales se organizan las actividades de la gestión pública. Y nos habla de dos tipos de sistemas: sistemas funcionales y sistemas administrativos. Un sistema funcional tiene por finalidad que una política pública se cumpla. Tiene por finalidad que este sistema funcional, o que esta política ya establecida, ¿sí?, se reglamente. ¿Y quién reglamenta una política o una ley aprobada o sistema funcional aprobado? ¿Y por qué lo reglamenta el Ejecutivo? Porque el Ejecutivo tiene a cargo 18 sectores, ¿sí? 18 ministerios. Las normas establecen atribuciones al ente rector. Por ejemplo, los sistemas funcionales que normalmente se hablan son educación, salud, trabajo, mujer, desarrollo social. Y establecen sistemas como los que tenemos a continuación. Por ejemplo, mira acá, el número 2. Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Esa ley es un sistema funcional. Es la atención de una política nacional, una política de transporte, ¿no? Y nos está diciendo que el artículo 16 de dicha política da como referente rector al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también a Vivienda y Construcción, dice como ente rector a nivel nacional. Pero Luis, ¿por qué mi vivienda? Porque está hablando también de tránsito terrestre. Debe haber una regulación en esa norma sobre el tema de vivienda. Y está indicando quiénes participan. La ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. Naturalmente te puedes dar cuenta que corresponde al Ministerio de Salud. La SUNAFIL, ¿a quién le delega esta responsabilidad? Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces, cada ley debe tener un ente rector, que es un ministerio. El ente rector va a establecer el reglamento o las líneas de juego de esa ley. Un sistema administrativo tiene por fin regular el uso de los recursos de las entidades públicas, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. ¿Sí? Entonces va a regular el uso de los recursos públicos.
Hablamos recursos dinerarios, presupuestarios, recursos también de bienes, administración de bienes, ¿sí? Y establece estos sistemas administrativos, 11 sistemas que regulan la actividad pública de cualquier entidad. Ahí vamos a hablar nosotros de planeamiento, ¿recuerdas? Con los planes estratégicos, acá está planeamiento, ¿no? Hablamos de presupuesto público. Yo no puedo hacer ningún tipo de planificación si es que no tengo los recursos públicos presupuestados. Si es que no tengo el sistema de abastecimiento o logística quien lo pueda comprar. Si no tengo a contabilidad que haga los registros contables de los bienes patrimoniales que se tienen. A tesorería para que pueda pagar. Y así sucesivamente por cada uno de ellos, ¿no? Las inversiones públicas, cómo es el mecanismo, cómo se aprueba, si es que se tiene una inversión aprobada o viable y no hay presupuesto para poderlo ejecutar, se recurrirá al endeudamiento, ¿sí? Y así. Estos sistemas administrativos, señores, es muy interesante y naturalmente corresponde tocarlo en un curso nuevo, en un curso aparte, al menos aunque sea de 1 hora, para ver temas importantes en cada uno de ellos, o de qué tratan, ¿sí? Yo le he puesto igual la lámina para que ustedes lo tengan, lo conozcan, ¿sí? Pero cada uno de esos sistemas se dan en las instituciones públicas. Por ejemplo, yo en la institución de trabajo, yo soy el jefe de planeamiento y presupuesto. Trabajo a la par con un jefe de inversión pública, de inversiones. Trabajo con logística, abastecimiento. Trabajo con el tesorero, quien paga, con el contador. Trabajo con el de recursos humanos cuando van a emitir la planilla. Trabajo con modernización de la gestión pública para ver temas de documentos, manuales de procedimientos, MAPROS. Endeudamiento, por ejemplo, no hay en mi entidad. Esto normalmente hay en gobiernos regionales, municipales. Defensa judicial de Estado tampoco tengo en mi entidad. Esto está a cargo del Poder Judicial. Lo que sí hay es un control, un OSI que depende de la Contraloría, quienes fiscalizan o auditan el uso de los recursos públicos. Bien, queridos amigos, espero que la capacitación, nuestro curso haya sido de tu agrado. Te dejo mi página de Facebook, por si acaso te interesa agregarme. Publico ciertas capacitaciones que se realizan, ciertos estratos de algunas entrevistas muy interesantes que a veces deberían ser de conocimiento de nosotros, para que analices. Como te repito, mi intención es buscar que tú analices, generes tu propio criterio, ¿sí? Bien, Mireya, muchas gracias. Amigos, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, economista Vázquez, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Mientras esperamos a que los participantes puedan animarse a dejar sus consultas, vamos a recordarles que el certificado fue enviado y también el material para los participantes que accedieron al beneficio de la preventa. Pueden revisar su correo. Si no llegan a ubicar estos documentos, comunicarse con su asesora para que pueda brindarle la ayuda correspondiente. Entonces, la primera consulta que nos dejan es: ¿el poder legislativo puede modificar las políticas públicas? Las políticas públicas son políticas generales, necesidades generales que tiene el país. Estas políticas públicas llegan a transformarse en políticas de Estado, políticas que son necesarias para el país, y es donde el Ejecutivo pide este voto de confianza
para poder priorizar en su agenda esas necesidades. Más que modificar una política, ellos podrían aportar a una mejora, a un cumplimiento y supervisión de la política aprobada, ¿sí? Entonces, el legislativo, a través de estas normas que ellos emiten, a través de decretos legislativos, a través de leyes, pueden aprobar políticas, ¿sí?, bajo su mando. Cuando esta política es fijada mediante una ley, pasa por modificaciones u observaciones que tiene la facultad el legislativo de poder realizarlas. Muchas gracias, economista, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, si el Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC y OMPE son autónomos, ¿cómo es que el Congreso puede intervenir con hacer cambios? El Congreso, y lo único que puede hacer cambios, amigos, es a los representantes, a los jefes de estos organismos autónomos. Recordemos que el Congreso es la población, ¿sí? Representa a la población. Entonces, la población, a través de estos 130 congresistas, elige a estos jefes, que por mandato constitucional, el legislativo tiene esa facultad. Nombra a los jefes, obviamente mediante un debate democrático, un debate de exposiciones, y se elige al mejor representante que lidere estos organismos autónomos. Fuera de ello, el Congreso no tiene otro tipo de intervención, a no ser que tenga una denuncia, ¿no? Y que el Congreso, de acuerdo a sus facultades, pueda hacer cambios, ¿no? Como los cambios que puede hacer al Tribunal Constitucional también, se habrán visto, ¿sí? Pero estos a veces, lamentablemente, en algunos casos son más a medida de conveniencia política, más de conveniencia poblacional, ¿no? De la misma ciudadanía. Muchísimas gracias, economista Vázquez, por su respuesta. La última consulta que nos dejan es, ¿cómo se ve aplicada la gestión de procesos en la gestión pública? La gestión de procesos ya se viene aplicando en las instituciones públicas, lamentablemente de una manera muy pausada. Existen procesos que no se tocan desde muchos años y ya no se están actualizando por temas de tiempo, dejadez, y los procesos y las normas deben estar enfocadas, ¿sí?, en la actualización de los cambios, de las necesidades actuales que tiene la población. Cada año la población tiene diferentes tipos de necesidades nuevas, realidades nuevas que deberían ser tomadas en cuenta por estos actores que tienen poder de decisión y generar nuevos procesos. Pero sí hay cambios, pero muy lentos, chicos. Muchísimas gracias, economista, por su respuesta. Al parecer no hay más consultas. Estaríamos cerrando la ronda de preguntas. Damos gracias a los participantes por su participación y también al ponente por esa gran capacitación. Entonces, nos estaríamos encontrándonos en un próximo evento. Que tengan una buena noche. Muchas gracias.